Donde el río Tigris describe su brusco e impredecible giro hacia el norte, el paisaje cambia. Ya no se trata del generoso y soleado sur de Mesopotamia, la cuna de Sumer y Akkad, donde la arcilla bajo tus pies es tan fértil como la vida misma. Aquí, en el norte, el suelo es rocoso, los vientos son más inclementes, el horizonte se asienta sobre las estribaciones y la vida exige lucha. Fue en esta tierra inhóspita, sobre un alto acantilado que domina el río, donde nació el corazón del futuro terror y gloria. El nombre de este corazón es Ashur. A principios del segundo milenio antes de Cristo, Ashur era poco más que un punto en el mapa, encajado entre gigantes. Al sur se alzaban los antiguos reinos de Babilonia, herederos de una sabiduría milenaria. Al oeste y al norte, tribus guerreras vagaban y se asentaban. La propia Ashur permaneció durante mucho tiempo en la sombra. Estaba subyugada por los reyes de Akkad y controlada por los gobernantes de la tercera dinastía de Ur. Era una provincia, un puesto avanzado, pero no un centro de poder. Su gente no soñaba con la conquista. Su arma no era el acero, sino el cálculo. Su imperio no era la tierra, sino los caminos. Eran comerciantes, comerciantes brillantes e incansables. Asur se encontraba en la encrucijada de dos mundos. Desde el este, más allá de las montañas iraníes, llegaba el recurso vital de la época, el estaño. Sin él, el bronce, el metal de reyes y ejércitos, no se habría podido crear. Desde el sur, desde Babilonia, llegaban las telas más finas del mundo, teñidas con colores vibrantes, y al oeste, en las montañas de Anatolia, en la actual Turquía, yacía el mayor tesoro, la plata y el cobre. Los asirios se convirtieron en el puente entre estos mundos. Imaginen una caravana, no 10 ni 20, sino cientos de burros, avanzando pacientemente a través de la tierra abrasada, cada uno cargado con fardos de textiles babilónicos o lingotes de estaño, guardias armados delante y detrás. El viaje dura semanas, es peligroso, exige resistencia y fe en el beneficio. Esta caravana era la savia del mundo antiguo, y los mercaderes asirios eran el corazón que la impulsaba. A cientos de kilómetros de su ciudad natal, en el corazón de Anatolia, fundaron sus propias colonias comerciales, a las que llamaban Karum. La más famosa de ellas, Karum Kanesh, era una isla asiria en un mar extranjero. Allí vivían según sus propias leyes, cerraban tratos, celebraban audiencias y escribían cartas a casa en tablillas de arcilla. Miles de estas tablillas han sobrevivido. No son decretos reales ni poemas épicos. Son correspondencia comercial, rebosante de vívidas emociones humanas. Una esposa, que administra una granja en Asur, escribe a su marido en Kanesh, quejándose de los retrasos en los pagos. Los socios comerciales discuten acaloradamente sobre la calidad de los productos entregados. Los padres instruyen a sus hijos cuando emprenden su primer y peligroso viaje. Vendan bien las mercancías, compren plata y regresen pronto. Estas cartas de arcilla cobran vida. Narran la historia de un pueblo cuya fuerza residía en el espíritu emprendedor, no en la espada. Su sistema político reflejaba esta realidad. El gobernante de Asur no era un déspota todopoderoso, un dios viviente, como el faraón en Egipto. Ostentaba el modesto título de Ish-Shiak Asur, que significa virrey del dios Asur. El verdadero rey de la ciudad era considerado el propio dios Asur, una deidad severa cuyo nombre llevaban tanto la ciudad como su pueblo. El gobernante era simplemente su administrador en la tierra. Las decisiones importantes se tomaban en un consejo de ancianos y una asamblea de la ciudad,
donde la voz de las familias mercantiles adineradas tenía gran peso. Su mundo no giraba en torno al palacio, sino al templo y al puerto comercial. Pero el mundo estaba cambiando. Grandes migraciones, como un lento terremoto, sacudieron todo Oriente Medio. Desde el oeste llegaron los amorreos, tribus semíticas, agresivas y enérgicas. Arrasaron antiguos reinos y fundaron nuevas dinastías. La ola de este tsunami llegó hasta Asur. En 1813 a.C., un hombre ascendió al poder en la ciudad y cambiaría para siempre su destino. Su nombre era Shamshi-Adad I. No era originario de Asur, era amorreo, un forastero, hijo de un caudillo que había usurpado el trono por la fuerza, y trajo consigo un concepto de poder completamente distinto. No le interesaban las ganancias comerciales ni el equilibrio de cuentas. Le interesaba el poder absoluto e ilimitado. Shamshi-Adad desdeñó el antiguo título de virrey. Se proclamó rey de todos, un título que ostentaron conquistadores legendarios del pasado, como Sargón de Akkad, y pasó a la acción. Por primera vez, el ejército asirio dejó de ser una simple guardia de caravanas para convertirse en un instrumento de conquista. Shamshi-Adad subyugó todo el norte de Mesopotamia, creando el primer imperio asirio de la historia. Construyó fortalezas, organizó una red de espionaje y unificó el gobierno. Pensaba en términos imperiales, su estado era un coloso, pero se mantenía unido únicamente por su férrea voluntad. Gobernó durante casi 33 años, y durante todo ese tiempo la región se vio sacudida por sus ambiciones. Los asirios, que habían pasado siglos aprendiendo a comerciar, aprendieron ahora a luchar y a gobernar pueblos conquistados. El puerto comercial de Asur, por primera vez, asumió el papel de capital imperial. Pero tras la muerte de Shamshi-Adad, su imperio, construido a sangre y fuego, se derrumbó como un castillo de naipes. Sus hijos fueron incapaces de mantener el legado de su padre. Poderosos vecinos, principalmente Babilonia bajo el mando de Hammurabi, contraatacaron. Asur volvió a ser una ciudad secundaria, un vasallo obligado a pagar tributo. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. El experimento del imperio había fracasado, pero algo importante había cambiado para siempre. Era como si un hacha de batalla ensangrentada hubiera aparecido en el tranquilo taller de un artesano. Podías guardarla en un rincón, cubrirla con un paño, pero jamás podrías olvidar su existencia. Durante varios siglos, los asirios volvieron a lo que mejor sabían hacer: comerciar. Pero la experiencia de Shamshi-Adad quedó grabada para siempre en su memoria colectiva. Aprendieron que el mundo podía transformarse no solo mediante las rutas de caravanas, sino también por la fuerza de las armas. Experimentaron el poder sobre otros pueblos. La semilla había sido sembrada en el suelo pedregoso del norte. Ahora solo podía esperar su momento, para brotar con hierro y sangre. La cuna de Ashur ya no era pacífica. Se preparaba para liberar a un depredador. El corazón de Asiria latía débilmente. Encajonada entre dos grandes ríos, la ciudad de Asur, que tomaba su nombre de su dios supremo, era más rehén de la geografía que su amo. El polvo que crujía entre sus dientes era el polvo de caminos extranjeros. Las tablillas de arcilla en los archivos no hablaban de victorias, sino de tratados humillantes y tributos. Al oeste, el imperio Mitanni se cernía como una nube de tormenta, cuyos reyes hurritas consideraban a los gobernantes de Asur sus leales vasallos, meros virreyes obligados a pagar tributo y suministrar guerreros. Al sur, en las fértiles tierras de Mesopotamia, se alzaba la antigua y orgullosa Babilonia, gobernada por la dinastía casita. Sus escribas y sacerdotes despreciaban a los norteños, considerándolos parientes toscos e incultos. Asiria era una provincia,
una sombra de imperios extranjeros, pero las sombras se mueven y a veces adquieren voluntad propia. Alrededor del 1365 a.C., un hombre llamado Ashur-uballit I ascendió al trono de Ashur. Heredó no un reino, sino el derecho a existir. Vio como el coloso de Occidente, Mitanni, comenzaba a flaquear ante los embates de un formidable nuevo enemigo, los hititas. Percibió el cambio de rumbo e hizo lo que ninguno de sus predecesores se había atrevido. Comenzó a actuar como si ya fuera libre. En los archivos del faraón egipcio Akenatón, entre cartas de los grandes gobernantes hititas y babilónicos, también se halló su mensaje. Un pequeño fragmento de arcilla, símbolo de insolencia. Ashur-uballit se dirigió al faraón no como a un vasallo, sino como a un igual. Se autodenominó el gran rey y al faraón hermano. Cuando el rey babilónico escribió indignado a Egipto, preguntando por qué se permitía el contacto directo con estos advenedizos asirios, ya era demasiado tarde. La palabra estaba dada. Asiria se había consolidado en la escena internacional. Este fue el primer rastro, apenas perceptible, de una futura influencia en el mapa mundial. Ashur-uballit no se limitó a las palabras. Casó a su hija con el rey babilonio, integrando así su linaje en la antigua dinastía. Y cuando su nieto, heredero al trono babilónico, fue asesinado en un golpe palaciego, el abuelo asirio no se limitó a escribir cartas airadas. Reunió un ejército, entró en Babilonia, vengó a los conspiradores y colocó a otro de sus protegidos en el trono. Por primera vez, los soldados asirios pisaron las calles sagradas de Babilonia no como mercenarios ni esclavos, sino como una fuerza que moldeaba destinos. La semilla fue arrojada a la tierra. Sus descendientes solo pudieron regarla con sangre. Adad-nirari I, nieto de Ashur-uballit, era un hombre de otra pasta. Prefería la fuerza bruta a la diplomacia. Se abalanzó sobre la debilitada Mitanni con furia metódica. Ciudad tras ciudad, fortaleza tras fortaleza. No se limitó a conquistar, exterminó. Sus inscripciones en piedra revelan por primera vez una nueva y escalofriante política. Tras capturar la capital enemiga, cegó al rey y se llevó a su familia y cortesanos a Ashur. Salinó los campos para que nada creciera. Inició la práctica de las deportaciones masivas. Decenas de miles de personas fueron expulsadas de sus tierras y reasentadas en otros rincones del creciente imperio. El objetivo era simple y terrible: quebrar la voluntad de resistencia, romper el vínculo del pueblo con su tierra, sus dioses, su pasado, convertirlos en mano de obra anónima para los proyectos de construcción asirios. La sombra comenzó a crecer y era oscura. Su hijo, Salmanasar I, perfeccionó este sistema. Aniquiló por completo los restos de Mitanni. Sus propios registros narran con jactancia una victoria en la que cegó a 14.400 guerreros capturados. Reflexionen sobre esto. No los mató en el fragor de la batalla, sino que después, a sangre fría, ordenó cegar a todo un ejército. Esto no fue una crueldad sin sentido. Fue el terror elevado a la categoría de política de Estado. Fue un mensaje para todos los demás pueblos. La resistencia era inútil y solo conduciría a una vida en la oscuridad. La maquinaria militar asiria se estaba volviendo más que efectiva. Se estaba convirtiendo en sinónimo de terror. El apogeo de esta primera era de ascenso lo alcanzó el bisnieto de Ashur-uballit, un hombre cuyo nombre resonaba como un martillo golpeando un yunque: Tukulti-Ninurta-Pumito. Era ambicioso, despiadado y creía que el dios Ashur lo había elegido para dominar el mundo. Su mirada estaba puesta en el sur, en Babilonia, la eterna rival, el centro cultural del mundo.
la ciudad del mismísimo Marduk. En 1225 a.C., Tukulti-Ninurta hizo lo impensable, asaltó Babilonia. No se limitó a instalar un títere en el trono, como su bisabuelo, sino que lo destruyó. Los soldados asirios tomaron la ciudad, que durante siglos había sido su ideal inalcanzable. Saquearon templos, despojaron el oro de las murallas y destrozaron estatuas. Y Tukulti-Ninurta cometió el sacrilegio supremo. Entró en el templo principal, Esagila, y se llevó la estatua del dios supremo de Babilonia, Marduk. Para la gente de aquella época, esto era mucho más que el simple robo de un ídolo. Significaba que el dios había abandonado su ciudad, que Babilonia había perdido la protección divina, que el propio Ashur era ahora el dios supremo y que su virrey terrenal, el rey de Asiria, gobernaba toda Mesopotamia. Una sombra se cernió sobre Babilonia. Tukulti-Ninurta se proclamó rey de Sumer y Akkad, rey de los 4 puntos cardinales. Embriagado por el triunfo, construyó una nueva capital para sí mismo, a la que llamó Kar-Tukulti-Ninurta. Erigió palacios y se rodeó de un lujo inimaginable. Alcanzó una cima que sus antepasados jamás habrían soñado, pero la sombra que proyectó fue tan larga que acabó por consumirlo. Su crueldad y arrogancia hicieron que todos se volvieran en su contra, incluso sus propios nobles. Incluso en Asiria sus acciones con Marduk fueron consideradas un sacrilegio, una violación del orden divino. Encerrado en su nueva capital, se volvió cada vez más desconfiado y aislado. Y el final fue inevitable. Sus propios hijos lideraron una conspiración. Sitiaron a su padre en su propio palacio. El hombre que había conquistado Babilonia fue asesinado por sus propios hijos en la ciudad que debería haber sido un monumento a su gloria eterna. La primera sombra de Asiria, tras alcanzar su apogeo, retrocedió por un instante, pero la lección había sido aprendida. Los métodos habían sido puestos a prueba. Crueldad, eficiencia, terror y fe en el destino divino. Nada de esto había desaparecido. Simplemente acechaba en el corazón de Asur, esperando el momento oportuno para azotar el mundo, una vez más con una fuerza sin precedentes. Durante casi 2 siglos, Asiria fue un fantasma, una sombra de su antigua gloria. Los grandes reyes del pasado, conquistadores de Babilonia y terror de los hititas, quedaron reducidos a inscripciones cuneiformes en tablillas rotas, enterradas bajo las colinas del norte de Mesopotamia. Su imperio, que una vez se extendió desde los montes Sagros hasta las orillas del Éufrates, se había reducido a una franja de tierra alrededor de las antiguas ciudades de Asur y Nínive. Tribus arameas como arena del desierto se infiltraron a través de las fronteras, asentándose en los campos y cortando las rutas comerciales. Los reyes asirios les pagaban tributo. Se escondían tras las murallas de sus ciudades, mientras el mundo que una vez construyeron se desmoronaba. La voz de Asiria se apagó. Pero en el corazón de esta decadencia, en el núcleo mismo del debilitado reino, latía un corazón indomable. Latía al compás de los martillos en las armerías de Asur. Agitaba sangre que recordaba el sabor del dominio mundial. Y a principios del siglo IX a.C., ese corazón comenzó a latir con un vigor renovado y furioso. Todo comenzó no con estruendos ni fuego, sino con un trabajo metódico e implacable. Rey tras rey, Adad-Nirari II, luego Tukulti-Ninurta II, comenzaron a reconstruir los fragmentos de su tierra. No realizaron conquistas arrolladoras. Recuperaron lo que les pertenecía, aldea por aldea, campo por campo. Repelieron a los arameos, reconquistando tierras que los asirios ya consideraban su derecho de nacimiento.
fue el lento y sangriento trabajo de sanar la columna vertebral quebrada de la nación. Fortalecieron el ejército, lo perfeccionaron, transformándolo de una milicia en una fuerza profesional. Los carros fueron engrasados de nuevo, las puntas de lanza forjadas con hierro nuevo y más resistente. Asiria estaba aprendiendo a luchar de nuevo, y entonces, en el año 883 a.C., ascendió al trono un hombre que no era simplemente un rey, era un desastre natural. Su nombre era Assur-nasirpal II. No se limitó a gobernar. Irrumpió en el mundo como una avalancha de fuego y acero. Para él, la diplomacia no existía. Solo había dos opciones: sumisión total o aniquilación total. Sus crónicas, grabadas en las losas de piedra de su palacio, no son meros informes, son himnos de crueldad, instrucciones metódicas para sembrar el terror. No se limitó a conquistar. Borró la memoria de los desobedientes. Las murallas de las ciudades fueron testigos de cómo sus defensores eran desollados vivos. Sus gritos se convirtieron en parte de los cimientos de un nuevo poder. Empaló a sus enemigos en los caminos que conducían a sus hogares en ruinas. Una lección macabra y silenciosa para todo aquel que osara dudar. Construyó pirámides de cabezas. Quemó niños en llamas. No se trataba de una barbarie sin sentido. Era una política de terror calculada. La noticia de su llegada viajaba más rápido que sus carros, y muchas ciudades abrieron sus puertas, implorando clemencia antes que sufrir su ira. Tras acumular incontables tesoros, Assur-nasirpal decidió que las antiguas capitales eran demasiado pequeñas para su nuevo imperio. Trasladó su corte a la ciudad abandonada de Kalhu, conocida como Nimrud. Allí, emprendió un proyecto de construcción sin precedentes desde la época de los legendarios reyes de Akkad. Decenas de miles de cautivos procedentes de todos los rincones del mundo conocido trabajaron bajo el sol abrasador. Erigieron muros tan gruesos que un carro podía pasar sobre ellos. Construyeron un palacio que era a la vez una maravilla y una pesadilla. Sus entradas estaban custodiadas por gigantescos toros alados con cabeza humana, esculpidos en bloques de alabastro, silenciosos guardianes del poder imperial. Los muros interiores estaban cubiertos con kilómetros de relieves que narraban la historia del rey. Aquí está, cazando, matando leones. Aquí está, festejando. Y aquí está, aplastando enemigos, pisoteándolos, recibiendo tributo de gobernantes temblorosos. Cualquier embajador que entrara en estas salas leía la historia de su propio futuro. Era propaganda tallada en piedra. En el año 879 C, para celebrar la finalización de la construcción, Assur-nasirpal ofreció un banquete que ha pasado a la historia. Invitó a casi 70,000 personas. Las crónicas detallan meticulosamente lo que se comió y bebió: 14,000 ovejas, 1,000 bueyes, 10,000 odres de vino y 10,000 jarras de cerveza. Durante 10 días, toda la élite del imperio y los embajadores de los pueblos conquistados festejaron en la nueva capital, contemplando la grandeza del rey que había levantado a Asiria de sus cenizas. Su hijo, Salmanasar III, heredó no solo el trono, sino una maquinaria militar perfectamente engrasada y una doctrina de guerra continua. Casi todos los años de sus 35 años de reinado, dirigió personalmente un ejército en campaña. Si su padre fue una conflagración voraz, su hijo se convirtió en un glaciar inexorable, que se extendía lenta pero inexorablemente en todas direcciones. Avanzó hacia el oeste, hacia el Mediterráneo, subyugando ciudades fenicias y exigiendo tributo en cedro y plata. Luchó en las montañas de Urartu, donde el enemigo era obstinado y cruel,
Pero su mayor prueba llegó en Siria. Allí, cerca de la ciudad de Karkar, en el 853 a.C., una coalición de 12 reyes se le opuso. El rey de Damasco, el rey de Hamat e incluso Acab, rey de Israel, desplegaron 2000 carros, una fuerza formidable para la época. Salmanasar se jactó en sus inscripciones de una victoria aplastante. Escribió que había llenado el río Orontes con los cuerpos de sus enemigos, que su sangre había teñido de rojo el valle. Pero la verdad, como siempre, era más compleja. No logró tomar Damasco. Se vio obligado a regresar a Siria una y otra vez. La gran coalición detuvo el avance asirio, aunque solo fuera brevemente. Demostró que el mundo no se rendiría sin luchar. Sin embargo, al final del reinado de Salmanasar III, Asiria se había convertido en la indiscutible potencia hegemónica de Oriente Medio. Desde Babilonia en el sur hasta los montes Tauro en el norte, desde la meseta iraní en el este hasta la costa siria en el oeste, todos pagaban tributo o vivían atemorizados por el ejército asirio anual. Lo que Assur-Nasirpal había comenzado como una serie de incursiones saqueadoras se había transformado en un sistema de control imperial basado en el hierro, la sangre y la voluntad incuestionable del rey. Los cimientos estaban puestos, y sobre estos cimientos, sus descendientes erigirían el imperio más poderoso y despiadado que el mundo antiguo jamás había visto. Imagina polvo. No solo polvo del camino, sino una vasta nube sofocante, nacida de 100.000 sandalias, 1000 cascos y el crujido de incontables ruedas. Esta nube es un presagio. Se desliza por el valle abrasado por el sol mucho antes de que oigas el primer sonido. Y entonces, a través de la bruma, emerge la geometría del horror. Filas perfectas de lanceros, sus cascos de bronce proyectando una mirada implacable. Formaciones de caballería en cuña, jinete y caballo, moviéndose como uno solo. Y los carros de guerra tronando en la vanguardia, veloces plataformas de muerte. Esto no es un ejército en el sentido convencional. Esto no es una milicia reunida para una sola temporada. Ante ti se encuentra la primera máquina militar profesional y permanente de la historia de la humanidad, un mecanismo perfeccionado por el genio del rey Tiglat-Pileser III y llevado al extremo por sus sucesores. Antes de él, los ejércitos habían ido y venido. Después, la guerra cambió para siempre. Los asirios fueron los primeros en comprender: un imperio forjado en hierro debe sustentarse en hierro. Todo el poder del Estado, toda su economía e ideología estaban subordinadas a un único objetivo: la expansión. Cada hombre era un soldado potencial. Cada recurso capturado era combustible para una nueva campaña. Crearon lo que hoy llamaríamos ramas militares y perfeccionaron su interacción hasta convertirla en un automatismo letal. Aquí llega la infantería. En las primeras filas, guerreros con pesadas armaduras, un muro de escudos y lanzas. Tras ellos, los arqueros, capaces de lanzar una lluvia de flechas sobre el enemigo con tal densidad que, según los cronistas, oscurecía el sol. Disparaban en voleas, a la orden, convirtiendo el campo de batalla en una zona de destrucción total. Pero la verdadera innovación asiria fue la caballería. No simples jinetes con jabalinas, sino una auténtica fuerza de ataque. Por primera vez en la historia, los arqueros a caballo aprendieron a disparar al galope, acribillando al enemigo con flechas y retirándose al instante, agotando y desorganizando sus filas. Eran los ojos y el aguijón del ejército, y los carros, aquellos antiguos tanques, ahora transportaban no a 2, sino a 3 o incluso 4 guerreros,
convirtiéndose en fortalezas móviles capaces de arrasar cualquier defensa. Pero la fuerza bruta era solo una pieza de este engranaje. Otra, no menos importante, era la ingeniería. Los asirios eran genios del asedio. Para ellos, ninguna ciudad era inexpugnable. Cualquier muralla era simplemente un obstáculo temporal, un problema que requería una solución técnica. Si la ciudad se encontraba en una llanura, se alzaban torres de asedio junto a sus murallas. Monstruos de madera, cubiertos con piel de buey húmeda para evitar que se incendiaran, avanzaban lentamente hacia las murallas. Desde sus cimas, los arqueros despejaban las fortificaciones de defensores, mientras que abajo, otro monstruo, el ariete, comenzaba su monótona y aplastante labor. Un tronco enorme con una punta de bronce, blandido por docenas de soldados, golpeaba un solo punto, una y otra vez. El sonido de estos golpes, que se oía a kilómetros de distancia, era un arma psicológica que destruía no solo la piedra, sino también la voluntad de resistir. Si una ciudad se alzaba sobre una colina, los asirios no se retiraban, construían su propia colina. Miles de prisioneros y soldados acarreaban tierra, piedras y troncos, levantando un gigantesco terraplén de asedio, una rampa que, lentamente, día tras día, ascendía hacia la cima de la muralla enemiga. Imaginen a los defensores de Laquis en el 701 a.C. Cada día despertaban y sentían que el suelo bajo sus pies se elevaba, que el enemigo estaba más cerca, que su mundo se reducía. Esta labor metódica e implacable de los ingenieros era más aterradora que cualquier ataque furioso. Y eso no es todo. Al amparo de la noche, los zapadores se acercaron sigilosamente a los cimientos de las murallas, cavaron túneles, los reforzaron con soportes de madera y luego les prendieron fuego. Las bóvedas se derrumbaron y se abrió una brecha en la muralla. Los asirios fueron los primeros en la historia en librar la guerra en todos los frentes, en la superficie, bajo tierra y bajo tierra. Esta máquina requería combustible y lo consumía en cantidades increíbles. La logística del ejército asirio era una maravilla de organización. Unidades especiales pavimentaban caminos, construían puentes y establecían depósitos de suministros y armas a lo largo de toda la ruta del ejército. El imperio estaba permeado por una red de comunicaciones que permitía el rápido movimiento de las fuerzas y el suministro de todo lo necesario, a miles de kilómetros de sus hogares. Pero el arma más aterradora de Asiria no estaba hecha de hierro ni de madera. Se forjó con palabras e imágenes. Era una psicología de terror absoluto. Los reyes asirios no solo conquistaban, sino que convertían sus victorias en espectáculos escalofriantes. Los relieves palaciegos no son arte como lo entendemos. Son propaganda estatal tallada en piedra. Vemos más que simples escenas de batalla. Vemos lo que sucede después. Los cautivos son empalados a lo largo del camino que conduce a la ciudad saqueada. Los gobernantes vivos son desollados. Montañas de cabezas cortadas se apilan a las puertas de la ciudad. Los escribas cuentan meticulosamente el botín, personas, ganado y oro. No se trataba de crueldad gratuita, sino de cálculo, frío y pragmático. Los rumores de esta crueldad se extendieron rápidamente por delante del ejército. El rey Sennacherib, tras sitiar Jerusalén, no se jactó del número de muertos. En sus anales escribió: «Y a Ezequías, rey de Judá, lo confiné en su capital, como a un pájaro enjaulado». La amenaza era clara, sin necesidad de palabras. La resistencia significaba la aniquilación total. La sumisión era una oportunidad para sobrevivir. Muchas ciudades se rindieron sin luchar, al divisar simplemente esa nube de polvo en el horizonte.
Quienes sobrevivieron se enfrentaron a la fase final de la maquinaria migratoria, la deportación. Los asirios fueron los primeros en utilizar las migraciones masivas como herramienta de política estatal. No se limitaron a llevarse a la gente como esclava. Desarraigaron naciones enteras. Decenas, cientos de miles de personas fueron expulsadas de sus tierras y reasentadas en el otro extremo del imperio. De este modo, quebraron la voluntad de resistencia, mezclaron a la población y destruyeron la identidad nacional. Artesanos especializados fueron enviados a construir nuevas capitales, Nínive y Dur-Sharrukin. Campesinos fueron enviados a colonizar nuevas tierras. De las cenizas de los reinos conquistados, de las ruinas de vidas extranjeras, Asiria forjó su grandeza. Era un sistema despiadado, eficiente, absorbente, una máquina de guerra absoluta que jamás cesaba tras la victoria en el campo de batalla. Arrasó ciudades, pueblos y culturas, sometiéndolos a una única voluntad imperial. Y el zumbido de esta máquina se convirtió en el sonido dominante del antiguo cercano Oriente durante muchos siglos. El sonido del miedo, del orden y de un destino ineludible. La maquinaria bélica asiria funcionaba con dos combustibles. El primero era el hierro, el segundo, el miedo. Y este segundo recurso era mucho más valioso, mucho más destructivo. Lo llamamos la doctrina del terror, pero para los asirios era más que eso. Era una política de Estado, perfeccionada, refinada como un arte y grabada en piedra para la eternidad. El terror no era un efecto secundario de la guerra, era su arma principal. No empezó con ellos, pero fueron quienes sistematizaron la crueldad. En el siglo IX a.C., el rey Asur-Nasir-Pal II ascendió al trono, y desde ese momento, los rumores de la crueldad asiria se convirtieron en un clamor ensordecedor que resonó por todo Oriente Medio. Este rey no solo conquistó, sino que sentó precedentes. Dejó mensajes escritos no con tinta sobre papiro, sino con sangre y dolor en los propios cuerpos de sus enemigos. Imaginen una ciudad que se atrevió a rebelarse. Las máquinas de asedio asirias, como monstruos acorazados del inframundo, aplastan sus murallas. La ciudad ha caído. Ahora comienza lo más importante, la lección. En sus anales oficiales grabados en piedra, Asur-Nasir-Pal describe lo que sucedió a continuación, sin la menor duda y con fría soberbia. Erigí una columna en la puerta de la ciudad, escribe, y desollé a todos los líderes que se habían rebelado, y cubrí la columna con sus pieles. Esto no es una metáfora. Imagínate el palacio que reconstruyó en Calú. Sus muros no guardan silencio. Claman con historias esculpidas en relieves de alabastro. Aquí vemos soldados asirios desollando a un prisionero. Aquí se extienden hileras de estacas hasta el horizonte, y en cada una, un hombre empalado vivo. Aquí se alzan montañas de cabezas cortadas, que los soldados apilan cuidadosamente en pirámides, mientras los escribas llevan la cuenta. Esto no estaba oculto. Al contrario, estaba a la vista de todos. Los relieves del palacio eran vistos por todos los embajadores, todos los tributarios, todos los peticionarios. Era propaganda visual, una representación del poder estatal, una advertencia tallada en piedra. La resistencia es inútil, las consecuencias son insoportables. El miedo se apoderó del ejército. Historias sobre el destino de las ciudades rebeldes se transmitían de boca en boca, volviéndose cada vez más horribles. Comerciantes, viajeros, refugiados, todos eran heraldos involuntarios de la propaganda asiria. Para cuando los estandartes asirios aparecían en las murallas de otra ciudad, sus defensores y habitantes ya estaban paralizados por el terror. Muchas ciudades se rindieron sin luchar,
prefiriendo pagar cualquier tributo antes que enfrentarse a la ejecución pública. El terror ahorró tiempo, recursos y la vida de los soldados asirios. Fue eficaz. Pero el terror tenía otra cara, más fría y sistemática. Se llamaba deportación masiva. Esta práctica alcanzó una escalofriante perfección con Tiglat-Pileser III en el siglo VIII a.C. El objetivo no era simplemente castigar, sino destruir la posibilidad misma de una futura rebelión. Desarraigar al pueblo. Decenas, cientos de miles de personas fueron expulsadas de sus tierras y reasentadas al otro lado del vasto imperio. La élite, artesanos, escribas, guerreros, sacerdotes, fue la primera en ser llevada. Fueron dispersados entre otros pueblos, y en su lugar se trajeron exiliados similares de otras tierras conquistadas. Fue un acto de genocidio cultural. La gente lo perdió todo: sus templos, tumbas ancestrales, su paisaje familiar, sus lazos sociales. Se convirtieron en extranjeros en tierra extraña, rodeados de otros extranjeros que hablaban otras lenguas y rezaban a otros dioses. Cualquier atisbo de resistencia organizada murió antes de nacer. Esta política condujo a la desaparición de decenas de pueblos, incluidas 10 de las 12 tribus de Israel, cuyas huellas se perdieron en la historia tras la conquista asiria. Fue un intento de crear un nuevo súbdito imperial genérico, desprovisto de pasado y completamente dependiente de la voluntad del rey asirio. El punto culminante de esta doctrina fue la campaña del rey Sennacherib contra Judea en el 701 a.C. El rey Ezequías de Judea se rebeló, y Sennacherib acudió para darle una lección. El golpe principal se asestó en la ciudad de Laquis, la segunda fortaleza más importante de Judea. Conocemos los detalles de lo que allí ocurrió no solo por la Biblia, sino también gracias al propio Sennacherib. En su palacio de Nínive, dedicó una sala entera a relieves que representaban con detalle el asedio y la toma de Laquis. Es una escena de horror. Aquí, soldados asirios construyen una gigantesca rampa de asedio con tierra y piedra, subiendo arietes hasta las murallas. Aquí, arqueros de ambos bandos se lanzan flechas. Aquí, asirios asaltan las murallas usando escaleras. Y aquí está la siguiente escena. La ciudad es tomada. Los prisioneros son conducidos en procesión. Algunos son ejecutados en el acto. Otros son empalados bajo las murallas de su ciudad natal. Otros, los más nobles, son obligados a arrastrarse de rodillas hasta el trono de Sennacherib, quien supervisa personalmente el triunfo. Los escribas llevan la cuenta del botín y de los cautivos. Familias enteras quedan separadas para siempre. Según las propias inscripciones de Sennacherib, 200.150 personas fueron exiliadas de Judea. Sennacherib no logró tomar Jerusalén, pero en sus anales se jactó de haber encerrado al rey Ezequías en su capital como a un pájaro enjaulado. Lección aprendida. El terror volvió a funcionar. Así, el imperio asirio se mantenía unido no solo por la fuerza de las armas, sino también por el poder de su reputación. Cada cautivo tallado en piedra, cada piel desollada, cada familia deportada eran ladrillos en el muro que separaba al imperio del caos. Era una crueldad elevada a la categoría de arte de gobernar, calculada, metódica y terriblemente lógica en su objetivo: quebrar la voluntad de resistencia no en el campo de batalla, sino en las mentes y los corazones de millones de personas que jamás habían visto a un soldado asirio. El terror no era solo un método, era un mensaje. Y el mensaje era muy simple: someterse o perecer, rey del universo. No era solo un título, era una proclamación del orden divino, esculpida en piedra y arcilla. Un orden
en el que el dios Ashur era el centro del universo, y su voluntad se encarnaba en un solo hombre, el rey de Asiria. Toda la tierra que se extendía más allá de las fronteras del imperio no solo era extranjera, era errónea, caótica, y necesitaba ser corregida. Cada campaña asiria no comenzaba en la sala del trono, sino en el templo. El rey, ataviado con vestimentas ceremoniales, consultaba a los dioses. Los sacerdotes interpretaban los hígados de las ovejas sacrificadas, buscaban presagios en el vuelo de las aves y en las manchas de aceite sobre el agua. Y la respuesta siempre era la misma. Asur ansiaba nuevas tierras. Asur exigía que su orden se impusiera por la fuerza de las armas. El rey no era un conquistador como lo entendemos hoy. Era un sumo sacerdote que cumplía un deber sagrado. Era el instrumento de su Dios, y esta arma fue perfeccionada. La maquinaria militar asiria, perfeccionada durante siglos de guerra incesante, era inigualable. Su corazón era la infantería acorazada, que marchaba al unísono al ritmo sordo de los tambores. Sus puños eran los carros, que se abalanzaban sobre el enemigo con un chirrido y un rugido. Pero su verdadero genio se reveló en las murallas de las ciudades extranjeras. Nadie antes que los asirios había transformado el arte del asedio en una ciencia tan precisa e implacable. Décadas de ingeniería perfeccionaron su técnica, construyendo gigantescas rampas de asedio de tierra y madera, e impulsando arietes, cubiertos de cuero húmedo, como monstruos acorazados, hasta las murallas. Cientos de arqueros, apostados en las torres de asedio, lanzaban una lluvia de flechas sobre los defensores, manteniéndolos acorralados. Y bajo tierra, los zapadores, como topos gigantes, excavaban túneles para socavar los cimientos de las murallas. La ciudad, atrapada bajo el asedio asirio, estaba condenada. Era solo cuestión de tiempo, y cuando las murallas se derrumbaron, comenzó aquello que constituía la esencia del poder asirio, un terror metódico y calculado. No se trataba de la furia ciega de los vencedores, sino de la política de Estado, una lección para cualquiera que osara resistir. Los escribas reales registraron los resultados con fría precisión en tablillas de arcilla. Despellejé a sus nobles y colgué sus pieles en las murallas de la ciudad, dictó el rey. A algunos les saqué los ojos, a otros la nariz, las orejas y los dedos. Con sus cabezas construí una torre frente a la ciudad. Imágenes de este horror triunfal cubrían las paredes de los palacios de Nínive y Nimrud. Relieves de vivos colores representaban interminables filas de cautivos. Hombres, mujeres y niños, expulsados de sus tierras, marchaban escoltados por soldados asirios. No eran conducidos a la esclavitud en el sentido tradicional, sino a un nuevo lugar de residencia. Las deportaciones masivas fueron la piedra angular del imperio. Un artesano fenicio podía ser reasentado en las estribaciones de los montes Sagros, un campesino arameo en el valle del Tigris. Decenas, cientos de miles de personas fueron desarraigadas y mezcladas en un gigantesco crisol imperial. Así, se rompieron los viejos lazos, se destruyó el recuerdo mismo de la independencia. A los pueblos no se les permitió unirse. Fueron transformados en una masa atomizada, una fuerza laboral para los grandiosos proyectos de construcción del rey. De su trabajo surgieron nuevas ciudades, canales y sigurats. De sus impuestos, un nuevo ejército para nuevas conquistas. Al regresar de una campaña, el rey llevó a cabo el ritual principal. Ofreció el botín capturado y las estatuas de dioses extranjeros a los pies de Ashur. No se trataba de un simple trofeo, sino de una prueba de que Ashur era más poderoso que cualquier otro dios,
de que su orden era la única verdadera. Acto seguido, el rey ordenó a sus escribas que registraran sus hazañas para la eternidad. En prismas de arcilla colocados en los cimientos de los templos, la historia oficial estaba inscrita en una escritura cuneiforme apretada. Yo, Asurbanipal, el gran rey, el poderoso rey, rey del universo, rey de Asiria. A continuación seguía una lista completa de ciudades conquistadas, gobernantes ejecutados y pueblos exiliados. Cada palabra, cada línea, era una afirmación de su autoridad, autoridad que le había sido otorgada por Dios. El título de Rey del Universo no era una mera fanfarronada. Para el gobernante asirio y sus súbditos, el universo era el imperio. Todo lo que se extendía más allá de sus fronteras era simplemente un caos transitorio a la espera de orden. El mundo era un escenario donde se representaba un único drama: la voluntad del dios Ashur encarnada en su virrey terrenal, y cada golpe de martillo sobre el cincel, que esculpía una nueva crónica de victorias en los muros del palacio, sellaba esta verdad para la eternidad. O al menos eso creían. En la frontera sur del mundo asirio, donde la media luna fértil se convertía en un desierto implacable, se extendía una tierra ancestral incluso cuando Asur era solo una ciudad de adobe, Egipto. El Valle del Nilo era más que un objetivo de conquista. Era un desafío. Una civilización milenaria, gobernada por dioses vivientes, se había convertido en una espina clavada en el costado del imperio, una fuente constante de inquietud y rebelión en el Levante. Los faraones de la dinastía Benti-Ikunse, la dinastía Kushita, se negaban a aceptar la sombra de Asiria que se cernía sobre todo Oriente Medio, y el rey asirio Asarjadón, hijo de Sennacherib, decidió extirpar esta espina de raíz. El primer intento, realizado alrededor del 674 a.C., fracasó en las arenas del Sinaí. El invencible ejército asirio, curtido en decenas de campañas, se enfrentó a un enemigo inquebrantable, el propio desierto. El faraón Taharka celebró la victoria. Para Esarhaddon, esto fue más que una simple derrota. Fue una afrenta personal. Regresó 3 años después, en el 671 a.C. Esta vez estaba preparado. Los asirios no solo traían consigo máquinas de asedio y miles de guerreros con cascos cónicos, sino también camellos cargados de odres de agua, clave para cruzar la abrasadora barrera. El ejército de Taharka los esperaba en la frontera egipcia. Imaginen esta batalla. La edad de hierro irrumpe en un mundo de bronce y piedra. Ligeros carros egipcios, diseñados para maniobrar en terreno llano, chocan con pesados carros de guerra asirios, auténticas fortalezas móviles. Los arqueros nubios, los mejores del mundo, lanzan una lluvia de flechas sobre el enemigo, pero son aniquilados por un sólido muro de escudos. La infantería asiria, disciplinada e implacable, avanza a paso firme, al son de tambores y cuernos de guerra. Esto fue más que una simple batalla. Fue un choque de 2 filosofías militares, de 2 mundos. En 15 días, los asirios avanzaron desde la frontera hasta la capital, llegando hasta Menfis. La ciudad cayó. Esarhaddon entró en los salones sagrados de los faraones no como invitado, sino como anfitrión. Taharka huyó al sur, a su feudo nubio, abandonando a su familia. Esarhaddon capturó a su esposa, a sus hijos e hijas y a toda su corte. Para conmemorar su triunfo, el rey mandó tallar una estela de la victoria. En ella, él, un gigante con una tiara real, sostiene a 2 cautivos encadenados. Uno de ellos es el príncipe Ushanahuru, hijo del mismísimo Taharka, arrodillado y humillado. El mensaje era claro y severo. Incluso los hijos de los dioses podían llevar grilletes asirios.
Egipto fue conquistado. El Bajo Egipto se convirtió en una provincia de Asiria, pero el Nilo no tolera amos extranjeros. Justo cuando Esarhadón partía hacia su tierra, Taharka regresó. La rebelión resurgió con renovado vigor. El anciano rey asirio, enfurecido por la traición, reunió de nuevo a su ejército y marchó hacia Egipto para acabar de una vez por todas con la amenaza cushita. Pero no llegó a su destino. La muerte lo sorprendió en el camino. El peso del problema egipcio recayó sobre su hijo, Asurbanipal. Culto, refinado y creador de la mayor biblioteca de la antigüedad, Asurbanipal poseía la fría crueldad de su abuelo y la perspicacia estratégica de su padre. Envió un ejército al sur. Taharka fue derrotado de nuevo y huyó otra vez. Asurbanipal, a diferencia de su padre, depositó su confianza en los príncipes egipcios locales, nombrándolos vasallos para que gobernaran. Esperaba que los egipcios prefirieran a los suyos antes que a los extranjeros del sur. Se equivocó en sus cálculos. Tan pronto como las guarniciones asirias aflojaron el control, los gobernantes vasallos del delta iniciaron negociaciones secretas con Taharka. La conspiración fue descubierta. Asurbanipal respondió con rapidez y sin piedad. Las ciudades rebeldes fueron arrasadas y los cabecillas ejecutados, pero perdonó la vida a uno de ellos, Necao, el gobernante de Sais, e incluso lo restituyó en el poder. Fue una jugada astuta. Asurbanipal demostró que no solo podía castigar, sino también perdonar, convirtiendo a un enemigo en un aliado leal. Poco después murió Taharka. La guerra parecía haber terminado, pero su sobrino, Tanu Atamun, no era menos ambicioso. Marchó hacia el norte desde Nubia, y Egipto, cansado de los asirios, lo recibió como un libertador. Capturó Menfis y mató al mismo Necao, el vasallo asirio. Fue un desafío abierto, lanzado directamente a la cara del gobernante asirio. La respuesta de Asurbanipal quedó grabada en los anales de la historia como un acto de furia sin precedentes. Esta vez, el objetivo no era solo Menfis, sino el alma de Egipto. El ejército asirio marchó hacia el sur, remontando el Nilo hasta la ciudad que los griegos más tarde llamarían Tebas y los egipcios Waset. Era la ciudad sagrada del dios Amón-Ra, una capital religiosa, un tesoro repleto de ofrendas de los faraones durante 1500 años. En el 663 a.C., los asirios se acercaron a sus murallas. Tanu Atamen huyó sin luchar. Los soldados de Asurbanipal asaltaron la ciudad de las 100 puertas. Lo que siguió no fue un simple saqueo, sino una destrucción ritual. Irrumpieron en los templos, despojaron de oro las puertas y las murallas y destrozaron las estatuas de los dioses. 2 enormes obeliscos de Electro, una aleación de oro y plata, con un peso de 2.500 talentos, fueron hechos pedazos y llevados a Nínive. Decenas de miles de habitantes, desde sacerdotes hasta artesanos, fueron llevados como esclavos. Asurbanipal se jactó en sus crónicas: me apoderé de toda la ciudad, plata, oro, piedras preciosas, vestiduras coloridas, lino, grandes caballos, gente, hombres y mujeres, 2 altos obeliscos. Los arranqué de sus lugares y los llevé a Siria. Me llevé incontables y valiosos botines de Tebas. La caída de Tebas conmocionó al mundo antiguo. La noticia se extendió desde Libia hasta Babilonia. Incluso la Biblia, en el libro del profeta Nahum, recuerda el destino de No-Amón, el nombre hebreo de Tebas, como una advertencia para la propia Nínive. Asiria demostró que nada es sagrado, que su ira podía aniquilar no solo una ciudad, sino también su memoria. La victoria fue total, definitiva.
la dinastía cushita abandonó Egipto para siempre. El imperio asirio alcanzó su máxima extensión, desde las montañas de Irán hasta las cataratas del Nilo. Pero en el estruendo de la caída de Tebas ya se oían ecos de un futuro colapso. Un imperio construido sobre un terror tan absoluto no engendró sumisión, sino solo odio, que aguardaba el momento oportuno para estallar. Egipto fue destruido, pero no conquistado, y el mundo recordó durante mucho tiempo las heridas infligidas a la tierra sagrada de los faraones. Estamos acostumbrados a imaginar a Siria a través del estruendo de las máquinas de asedio y los gritos de las ciudades conquistadas. Vemos a un rey sentado en un trono de cráneos, a sus escribas contando meticulosamente las manos cercenadas de sus enemigos. Hierro, sangre y miedo. Estos eran los tres pilares sobre los que parecía descansar este poder. Pero esta es solo una cara de la moneda, meros músculos del imperio. Y todo gran imperio debe tener una mente, y la mente de Asiria estaba esculpida en arcilla. Para dominar el mundo, desde Egipto hasta las montañas de Irán, ni los ejércitos más poderosos, ni los gobernadores más brutales bastan. Un imperio es más que tierras conquistadas. Un imperio es información. Es saber cuándo sembrar grano en el valle del Éufrates y cuándo cobrar tributo a los mercaderes fenicios. Son listas de los dioses de los pueblos conquistados, para saber a quién invocar y a quién aplacar. Son mapas estelares precisos para predecir crecidas, eclipses y la voluntad de los dioses. Sin este conocimiento, cualquier maquinaria militar, por poderosa que sea, no es más que un gigante ciego, condenado a derrumbarse bajo su propio peso. Y los asirios, pragmáticos hasta la médula, lo comprendieron mejor que nadie. Su arma no era solo la espada, sino también el estilete, una caña afilada. Su campo de batalla no era solo la muralla de la fortaleza, sino también la tablilla de arcilla húmeda. En cada ciudad importante, en cada centro administrativo, crujían miles de estiletes. Los escribas, formados durante años en el complejo arte de la escritura cuneiforme, recopilaban informes sobre entregas de grano, movimientos de tropas y construcción de canales. Copiaban los decretos reales que los mensajeros llevaban a todos los rincones del vasto imperio. Esta red burocrática, tejida de arcilla y palabras, era el verdadero esqueleto del imperio, mucho más sólido que las murallas de sus capitales. Pero un hombre vio en las tablillas de arcilla algo más que un simple instrumento de poder. Su nombre era Asurbanipal. Ascendió al trono en el siglo VII a.C., en el apogeo del poder asirio. Era un guerrero implacable, como sus antepasados. En sus bajorrelieves, caza leones, aplasta enemigos y festeja con el pie sobre la cabeza de un rey elamita caído. Es el león de Asiria, la encarnación de su furia y fuerza, pero también fue algo que ningún gobernante anterior había sido. Un intelectual, un archivista, un coleccionista de sabiduría. Asurbanipal emitió una orden sin precedentes por su audacia y magnitud. Ordenó a sus agentes, escribas y gobernadores que recopilaran todo el conocimiento acumulado por la humanidad en su capital, Nínive. No solo informes y decretos, sino absolutamente todo. Antiguos mitos sumerios, tratados astronómicos babilónicos, manuales médicos, colecciones de conjuros y profecías, poemas épicos, diccionarios. Los agentes del rey recorrieron Mesopotamia, registrando bibliotecas de templos y escuelas de escribas en busca de textos antiguos. No se limitaron a tomarlos, exigieron copias exactas. Si los propietarios se negaban, las tablillas eran confiscadas por la fuerza. Fue un saqueo intelectual a escala imperial. Imagínese este proceso. Escribas en la lejana Uruk o Babilonia
inclinados sobre originales milenarios y desmoronados, transcriben minuciosamente, signo por signo, las líneas a tablillas frescas de arcilla de Nínive. Cada copia se certifica con un colofón, una nota especial, copiado y verificado según el original antiguo. Palacio de Asurbanipal, rey del universo, rey de Asiria. ¿Por qué lo necesitaba? No se trataba simplemente de la curiosidad de un erudito. Asurbanipal creía que el conocimiento era la forma suprema de poder. Poder no solo sobre las personas, sino sobre el destino mismo. Al reunir todos los textos de profecías y presagios, obtuvo la capacidad de vislumbrar el futuro, de discernir la voluntad de los dioses antes que sus enemigos. Al reunir todos los textos médicos, podía curar enfermedades y controlar la vida y la muerte. Al reunir todos los mitos y epopeyas, incluyendo la gran epopeya de Gilgamesh, se convirtió en el custodio de la memoria cultural de toda Mesopotamia, situando a Asiria en el centro del mundo civilizado. Quería concentrar en sus manos no oro ni esclavos, sino todo el capital intelectual del mundo antiguo. Así, en Nínive, en su magnífico palacio, nació un milagro, la primera biblioteca sistemática y completa de la historia de la humanidad. Decenas de miles de tablillas, cuidadosamente dispuestas en estantes de madera en salas especiales. Cada serie tenía su propio catálogo, cada tablilla su propio número de página, de modo que un escriba pudiera encontrar sin error el resto del texto. Más de 25.000 libros de arcilla se almacenaban allí. Este era el cerebro del imperio, su memoria colectiva y su instrumento de previsión. Pero la historia está llena de crueles ironías. En el 612 C. Hordas de medos y babilonios derribaron las murallas de Nínive. La odiada ciudad, que había aterrorizado a sus vecinos durante siglos, fue arrasada por el fuego y la espada. El palacio de Asurbanipal ardía en llamas. Los estantes de madera de la biblioteca se derrumbaron, convirtiéndose en cenizas. Parecía que la mayor colección de conocimiento antiguo había perecido para siempre, junto con el imperio que la había engendrado. Pero sucedió lo contrario. El fuego, concebido para destruir, obró un milagro de conservación. Las tablillas de arcilla, antes simplemente secadas al sol, fueron cocidas en aquella llama infernal, transformándose en cerámica duradera, casi eterna. El fuego que destruyó el palacio inmortalizó su biblioteca, y cuando, 2500 años después, los arqueólogos excavaron las colinas donde una vez se alzó Nínive, las encontraron, decenas de miles de fragmentos carbonizados. El espíritu de Asiria, sepultado bajo las ruinas, había sobrevivido tanto a sus creadores como a sus destructores. El Imperio León se desmoronó hace mucho tiempo. Sus ejércitos desaparecieron, sus ciudades fueron arrasadas. Pero las palabras grabadas en arcilla por orden del rey erudito aún resuenan hoy, contándonos historias de dioses, héroes, y cómo una de las civilizaciones más brutales de la historia buscó desesperadamente comprender y subyugar el universo, no solo por la fuerza de las armas, sino también por el poder de la razón. Imagina la grandeza, no solo poder, sino dominio absoluto. A mediados del siglo VII a.C., Asiria era más que un imperio, era un mundo entero. Sus fronteras se extendían desde las montañas de Irán hasta las abrasadoras arenas de Egipto. Sus ejércitos eran invencibles. Su rey, Asurbanipal, gobernaba desde Nínive, una ciudad cuyas murallas parecían construidas para la eternidad. Era más que un conquistador. Era un bibliófilo que reunió en su palacio la mayor biblioteca del mundo antiguo. Decenas de miles de tablillas de arcilla con inscripciones cuneiformes contenían epopeyas, conjuros, cálculos astronómicos, leyes,
y tratados médicos. Sabiduría y crueldad en una sola persona, poder y cultura en un solo estado. Parecía que esta construcción había alcanzado su apogeo, su perfección inquebrantable, pero las grietas más profundas no siguen fronteras, atraviesan familias. El padre de Asurbanipal, el rey Asarjadón, intentando evitar una futura guerra civil, cometió un error fatal: dividió el poder. Legó el trono de Asiria, el corazón del imperio, a su hijo mayor, Asurbanipal, y a su hijo menor, Shamash-Shum-Ukin, le entregó Babilonia, la antigua, orgullosa y eternamente rebelde Babilonia. Formalmente, Shamash-Shum-Ukin era un vasallo, igual a su hermano por sangre, pero de estatus inferior. 2 reyes, un imperio. Era una receta para el desastre. Durante 16 años los hermanos gobernaron en una paz precaria. Asurbanipal enviaba regalos a Babilonia, Shamash-Shum-Ukin informes a Nínive, pero bajo la fina capa de la etiqueta cortesana, la desconfianza se cernía sobre ellos. La nobleza babilónica susurraba al oído de su rey: «Porque eres un siervo, eres descendiente de grandes reyes, no un virrey». Las tribus arameas y caldeas, conquistadas pero no doblegadas, vieron en el gobernante babilónico su oportunidad, y Shamash-Shum-Ukin comenzó a urdir una red de conspiraciones. Mensajeros secretos se apresuraron a Elam, antiguo enemigo de Asiria. Viajaron a ver a los jeques árabes del desierto, a los gobernantes de la costa fenicia. El mensaje era simple: únanse a mí, juntos nos liberaremos del yugo de Nínive. En el 652 a.C., la brecha se convirtió en un abismo. Shamash-Shum-Ukin cerró las puertas de Babilonia y se proclamó rey independiente. Estallaron rebeliones por todo el imperio. Fue más que una simple rebelión, fue un golpe devastador, hermano contra hermano. Asurbanipal estaba furioso, no con la furia de un bárbaro, sino con la fría y calculadora furia de un cirujano a punto de extirpar un tumor. Marchó con sus legiones hacia el sur, la invencible maquinaria militar asiria, perfeccionada durante siglos de conquistas. El asedio de Babilonia había comenzado. No fue una batalla rápida, fue una agonía que duró 3 largos años. Los asirios erigieron una muralla colosal alrededor de la ciudad, aislándola del mundo exterior. Construyeron torres de asedio forradas con pieles mojadas para protegerse de las flechas incendiarias. Arietes, como bestias acorazadas gigantescas, golpeaban las murallas de ladrillo día y noche. Pero Babilonia resistió firme. Sus defensores lucharon con la desesperación de los condenados. El infierno se desató en la ciudad. Los suministros de alimentos se agotaron. Las crónicas asirias narran el horror con frialdad. El precio de un puñado de grano llegó a ser igual al de la plata. La gente comía el cuero de sus sandalias, comían la hierba que crecía entre los adoquines, y entonces comenzaron a devorarse unos a otros. Los textos cuneiformes asirios lo expresan sin rodeos, sin metáforas. Comieron la carne de sus hijos e hijas por el hambre. Una gran ciudad, centro de aprendizaje y cultura, se transformó en una fosa común donde los vivos envidiaban a los muertos. Shamash-Shum-Ukin vio cómo su sueño de libertad se convertía en una pesadilla. Sus aliados fueron derrotados uno tras otro por los ejércitos asirios. Los elamitas fueron traicionados. Los árabes se dispersaron por el desierto. No había ayuda posible. Los guerreros asirios ya estaban abriendo brechas en las murallas. El fin se acercaba. Y entonces, en el 648 a.C., mientras los soldados asirios ya tomaban las calles, tiñéndolas de sangre, Shamash-Shum-Ukin
tomó su última decisión real. No se rendiría. No quería ser exhibido encadenado por las calles de Nínive para el entretenimiento de la multitud. Ordenó encender una enorme hoguera en su palacio y junto con su familia y su séquito se arrojó a las llamas. El palacio en llamas se convirtió en su pira funeraria y mausoleo. La púrpura real quedó reducida a cenizas. Asurbanipal salió victorioso. Castigó cruelmente a los rebeldes. A quienes se atrevieron a hablar en contra de Asiria, les arrancaron la lengua. Los cuerpos de los cabecillas fueron arrojados a los perros. Babilonia fue purificada y se le otorgó un nuevo gobernante títere. El imperio se unificó una vez más, pero esta victoria olía a cenizas. Durante 3 años las mejores tropas asirias estuvieron asediadas por un único asedio. El tesoro quedó devastado. Las provincias quedaron devastadas por la guerra. Decenas de miles de guerreros, la flor innata del ejército asirio, perecieron ante las murallas de Babilonia o en incontables expediciones punitivas. Asurbanipal salvó el imperio, pero lo hirió de muerte. Reparó la grieta, pero para ello tuvo que agotar la vitalidad del Estado. El silencio que se cernía sobre las ruinas de Babilonia era ensordecedor. Era el silencio del agotamiento. El gran coloso seguía en pie, proyectando su sombra sobre medio mundo conocido. Pero en su interior, la guerra fratricida lo había arrasado, y al norte, en las montañas, nuevos enemigos ya se congregaban. Los medos, los escitas. Percibieron esta debilidad y esperaron su momento. Asiria había ganado la batalla por su existencia, pero había perdido la guerra contra el tiempo. El último gran rey de Nínive, sin saberlo, había escrito el prólogo de su inevitable desaparición. Un imperio construido sobre sangre y miedo se basa en una simple regla: obedecer o morir. Pero ¿qué ocurre si la rebelión no la lidera un rey extranjero, sino tu propio hermano? ¿Qué ocurre si la puñalada por la espalda viene de alguien con quien compartiste tu infancia? En el 669 a.C., el moribundo rey Asarjadón dejó tras de sí no solo un imperio, sino una cadena de desastres. Dividió su herencia entre sus 2 hijos. Al menor, Asurbanipal, le legó todo: el trono de Asiria, el título de rey de reyes y el dominio del mundo. Al mayor, Shamash-shum-ukin, le heredó Babilonia. No fue una división equitativa, fue un premio de consolación. Babilonia, la antigua, orgullosa y sagrada ciudad, la cuna de la civilización, reducida a la condición de reino vasallo, y su rey a la de virrey, obligado a rendir cuentas a su hermano menor en Nínive. Una corona forjada en acero imperial y poder ilimitado. La otra en oro puro y gloria ancestral, pero bajo el yugo de Asiria. Durante 16 años los hermanos representaron sus papeles. Asurbanipal conquistó Egipto y asoló Elam, y sus informes cuneiformes rebosaban de triunfo y crueldad. Shamash-shum-ukin gobernó en Babilonia, restauró templos, apaciguó a los sacerdotes y recibió embajadores. Exteriormente, todo parecía ir bien. Cortés correspondencia volaba entre Nínive y Babilonia, repleta de saludos fraternales y formales garantías de lealtad. Pero tras cada línea escrita en una tablilla de arcilla, se ocultaba la tensión. Asurbanipal exigía informes. Sus espías y gobernadores en las ciudades babilónicas informaban de cada movimiento de su hermano mayor. Para el rey de Asiria, Shamash-shum-ukin no era un monarca de igual rango, sino simplemente el más antiguo de sus servidores. Para Shamash-shum-ukin, cada despacho, cada orden de Nínive, era como una gota de veneno en la copa de su orgullo. Era el primogénito.
Era el rey de una ciudad que había presenciado el nacimiento de las leyes y la astronomía, cuando los asirios eran apenas una tribu desconocida del norte, y estaba cansado de hacer reverencias. La diplomacia secreta comenzó a la sombra de los sigurats y en el silencio de las rutas de caravanas. Los mensajeros de Shamash-shum-ukin llevaron sus mensajes a todos los rincones de la media luna fértil. Se dirigió a todos los que odiaban el yugo asirio. Se dirigió a los elamitas, enemigos eternos de Nínive, prometiéndoles venganza por décadas de humillación. Se dirigió a las tribus caldeas del sur, en las zonas pantanosas del Bajo Tigris y el Éufrates, cuya libertad los asirios intentaban constantemente pisotear. Se dirigió a los jefes nómadas arameos y árabes, cuyas caravanas sufrían las exacciones de los gobernadores asirios. Se dirigió a las ciudades fenicias de la costa, que pagaban tributo en cedro y plata. El mensaje era simple: alzaos conmigo, y juntos haremos añicos la jaula de hierro. El imperio está a punto de estallar. Un golpe poderoso y coordinado y se derrumbará. Así pues, en el 652 a.C. cayó la máscara. Shamash-shum-ukin cerró las puertas de Babilonia. Dejó de enviar tributo. Se proclamó públicamente no solo rey de Babilonia, sino el verdadero rey de Asiria, acusando a su hermano de usurpación. Comenzó la gran revuelta. El fuego arrasó toda Mesopotamia. Las ciudades del sur, Uruk, Sipar, Borsippa, juraron lealtad a Babilonia. El ejército elamita acudió al rescate. Parecía que el plan de Shamash-shum-ukin había funcionado. La reacción de Asurbanipal fue como un rayo. Sus cilindros de arcilla, que sobrevivieron, no solo reflejan ira, sino la furia de un hombre traicionado. Llama a su hermano traidor, olvidador de la bondad, instrumento de demonios malignos. Para él, esto era más que una guerra, era un sacrilegio. La maquinaria militar asiria, perfeccionada durante siglos de conquistas continuas, se volvió hacia el sur. El asedio de Babilonia había comenzado. Era más que una simple batalla por la ciudad. Era un duelo entre dos mundos, dos hermanos. El ejército asirio, una implacable máquina de torres de asedio, arietes y veteranos curtidos en 1000 batallas, había cercado la mayor ciudad de la antigüedad. Pero las murallas de Babilonia eran legendarias, parecían inexpugnables. Shamash-shum-ukin contaba con una defensa prolongada y la ayuda de sus aliados, pero no llegó ayuda. Los generales asirios derrotaron a sus aliados uno a uno. Los elamitas fueron rechazados. Los caldeos fueron aniquilados. Las tribus árabes se dispersaron por el desierto. Babilonia quedó sola para afrontar su destino y la ira de Asurbanipal. El asedio duró casi 3 años. 3 años de infierno en la tierra. Los asirios bloquearon todos los canales y caminos. La ciudad, acostumbrada a la abundancia, comenzó a morir lentamente de hambre. Primero devoraron a todos los animales, luego a las ratas y al cuero de sándalo. El aire de Babilonia, antaño impregnado del aroma del incienso y los jardines floridos, se tornó denso con el hedor de la muerte. Los mercados donde antes se comerciaba con grano y especias de todo el mundo quedaron desiertos. Solo cuerpos desecados yacían sobre sus losas. Aún perduran pruebas escalofriantes. Llevados al borde de la desesperación, los habitantes de Babilonia comenzaron a devorarse entre sí. Las tablillas relatan con frialdad que el precio de la carne humana se hizo público. Las madres cerraban las puertas para acallar los gritos de sus hijos hambrientos. Los padres miraban a sus hijos no con amor, sino con la desesperación de un depredador. La grandeza de Babilonia fue devorada desde dentro. En el 648 a.C.,
la agonía terminó. Soldados asirios, cegados por la rabia y la anticipación del saqueo, irrumpieron en la ciudad condenada. Comenzó la matanza. Mataron a todos, indiscriminadamente, guerreros y civiles, hombres y mujeres. Las calles que una vez recorrieron Hammurabi y Nabucodonosor se convirtieron en ríos de sangre. ¿Y qué fue de Shamash Shum Ukin? Comprendió que todo estaba perdido. El cautiverio no significaba una muerte rápida, sino humillación, tortura y ejecución ritual ante los ojos de la multitud jubilosa de Nínive. Asurbanipal no perdonaría ni a su propio hermano. Entonces, el rey de Babilonia tomó su decisión final. Reunió a su familia, a sus confidentes más cercanos, sus tesoros, se encerró en el palacio real y lo incendió. No eligió cadenas, sino una pira funeraria. Eligió la llama purificadora antes que la vergüenza. El rey de Babilonia se convirtió en su propia llama, transformando su palacio en una gran tumba. Asurbanipal salió victorioso. Realizó un rito de purificación para la ciudad. Nombró un nuevo rey títere y desató su furia contra todos los que habían apoyado la rebelión. A los instigadores les arrancaron la lengua. Sus cuerpos fueron arrojados a perros e hienas. Parecía que el poder de Asiria se había consolidado firmemente. Pero esta victoria fue pírrica. La gran rebelión desangró al imperio. Las mejores legiones perecieron bajo las murallas de Babilonia. El tesoro quedó devastado por la guerra que se prolongó durante años. El odio hacia Asiria en las tierras conquistadas alcanzó su punto álgido. Nínive celebró su triunfo, ajena a las crecientes grietas en los cimientos del imperio. El incendio que consumió el palacio de Shamash Shum Ukin en Babilonia fue solo un presagio del fuego devastador que, apenas unas décadas después, reduciría a cenizas la propia Nínive. Año 6012 a.C. El aire alrededor de Nínive es denso y pesado. Huele a polvo, a miedo y al humo de miles de hogueras de asedio. Tras murallas lo suficientemente gruesas como para que 3 carros pudieran circular en fila, yace el corazón del imperio más temible que el mundo jamás haya visto. Nínive, guarida de leones, ciudad de sangre. Así la llamaban sus enemigos, y así la llamaban los profetas, y ahora sus enemigos se encuentran a sus puertas. Esta no era una rebelión cualquiera. Una alianza se había congregado a las murallas de la ciudad más grande del mundo, forjada no por el oro, sino por una sed de venganza centenaria. Del este llegaron los medos del rey Ciaxares, guerreros de montaña cuyos ancestros habían sido masacrados por los asirios. Del sur llegaron los babilonios, liderados por Nabopolassar, un estratega astuto y paciente que había sido virrey de Asiria y que ahora guiaba a su pueblo hacia la libertad. Decenas de miles de guerreros que hablaban distintas lenguas, pero unidos por un único objetivo: arrebatarle los colmillos al león asirio. El asedio duró 3 largos y extenuantes meses. Nínive se burlaba de sus enemigos. Sus murallas parecían eternas. Sus graneros rebosaban de grano suficiente para alimentar a la ciudad durante años. Sus defensores, descendientes de los grandes guerreros Asurbanipal y Sennacherib, lanzaban una lluvia de flechas sobre los sitiadores desde lo alto de sus torres ciclópeas. Parecía que la ciudad, que había conquistado el mundo desde Egipto hasta Elam, resistiría firme también esta vez. El rey asirio Sinshar-Ishkun contemplaba desde las murallas de su palacio la furia impotente de sus enemigos, confiado en la protección divina de Asur y en la invencibilidad de su capital. Pero los dioses asirios permanecieron en silencio, y la naturaleza decidió intervenir. Aquella primavera fue inusualmente lluviosa. El río Tigris, nodriza y protector de Nínive,
que durante siglos había llenado sus fosos y regado sus jardines, se desbordó. El agua alcanzó niveles sin precedentes. Corrientes turbias y rugientes azotaron los cimientos de las murallas de adobe con una furia que ningún ariete podría igualar, y la muralla cedió. No fue el hierro, sino el agua, la que había abierto una brecha en las defensas de la ciudad eterna. Una enorme sección de la muralla exterior, erosionada en su base, se derrumbó con un estruendo ensordecedor en el río hirviente. En ese momento, el destino de Nínive quedó decidido. Por la brecha, mezclada con lodo y agua del río, se precipitaron los ejércitos combinados. Babilonios, medos, mercenarios escitas. Todos ellos habían albergado un odio profundo durante generaciones. Comenzó la agonía. Las calles diseñadas para procesiones triunfales se convirtieron en angostos mataderos. La matanza tuvo lugar en cada casa, en cada templo. No se trataba de una batalla por la ciudad, sino de su exterminio. Las profecías se cumplieron con aterradora precisión. Carros de guerra arrasaron las plazas, los látigos silbaron en el aire y montañas de cadáveres bloquearon el paso a los vencedores. Los soldados se vengaron de todo, de las ciudades incendiadas de sus padres, del ganado robado, de la humillación de sus dioses, del empalamiento de sus hermanos. La crueldad asiria, que había sido un instrumento de su poder, ahora se volvió contra ellos. Nadie se salvó, ni los ancianos, ni las mujeres, ni los niños. La ciudad de sangre se ahogó en su propia sangre, y entonces llegó el fuego. Los grandes palacios ardían en llamas. El palacio de Sennacherib, un palacio sin igual, con sus jardines y relieves que glorificaban victorias, se transformó en una gigantesca pira funeraria. El fuego consumió paneles tallados de cedro libanés, fundió joyas de oro y redujo a cenizas valiosos textiles y marfil. En la parte sur de la ciudad, el palacio de Asurbanipal se quemó, y con él su mayor tesoro, miles de tablillas de arcilla. Toda la sabiduría y la historia de Mesopotamia, la epopeya de Gilgamesh, leyes, observaciones astronómicas, crónicas reales, conjuros mágicos. La mayor biblioteca del mundo antiguo fue destruida por el fuego. Pero aquí, el destino dio un giro increíble. El fuego, que en otras culturas destruía el papiro y el pergamino, se convirtió en conservante de la arcilla. Las llamas, destinadas a borrar la memoria de Asiria, chamuscaron las tablillas cuneiformes, transformando la frágil arcilla en cerámica duradera. El fuego que destruyó un imperio preservó para siempre su voz para la posteridad. El destino del último rey, Sin-shar-ishkun, permaneció en el misterio, sumido en el caos. Lo más probable es que, al igual que sus predecesores, se negara a soportar la vergüenza y pereciera en el incendio de su propio palacio, el último sacrificio en el altar de la grandeza asiria. Cuando se disipó el humo, Nínive yacía en ruinas humeantes. La ciudad, cuyo solo nombre había hecho temblar a reyes desde el Nilo hasta el Cáucaso durante 3 siglos, había dejado de existir. Los vencedores se llevaron todo lo que no se había quemado y se marcharon, dejando las cenizas a merced de los chacales. Un imperio construido sobre hierro, fuego y miedo se derrumbó no en décadas, sino en cuestión de días. Su corazón fue arrancado. Su capital fue arrasada por completo, de tal manera que apenas 2 siglos después, el historiador griego Jenofonte, marchando junto a estas colinas cubiertas de hierba con su ejército de 10.000 hombres, ni siquiera se percató de que bajo sus pies yacían las ruinas de la capital del mundo. Se hizo el silencio. Un silencio ensordecedor y absoluto tras siglos del rugido triunfal de la maquinaria bélica asiria. El mundo respiró aliviado.
Pero el vacío dejado por la hegemonía ya atraía a nuevos imperios, listos para ocupar su lugar. La historia aborrece el vacío. En el 612 a.C., el último sol carmesí se alzó sobre Nínive. El aire, antaño resonando con el choque de las armas y las órdenes de miles de guerreros, ahora estaba denso y cargado de humo. La ciudad, otrora el corazón del mundo, cuyo pulso se extendía desde Egipto hasta las montañas iraníes, agonizaba. Un imperio forjado en el fuego pereció entre las llamas. Los jinetes medos y los lanceros babilonios no conocieron la piedad. Vengaban siglos de terror, ciudades incendiadas, pueblos exiliados, reyes desollados. Palacios cuyos muros narraban victorias sin fin se derrumbaron, sepultando relieves que representaban escenas de triunfo. La gran biblioteca del rey Asurbanipal, depósito de sabiduría y maldiciones, estalló en llamas, y el fuego, destinado a destruir, paradójicamente preservó el conocimiento, convirtiendo la frágil arcilla de las tablillas en piedra eterna. Y entonces se hizo el silencio. 2000 años de olvido casi total. El nombre de Asiria solo sobrevivía en las páginas de la Biblia, sinónimo de crueldad e ira divina. Sus ciudades se convirtieron en colinas sin nombre, Telli, donde vagaban los pastores, ignorantes de que las capitales del mundo yacían bajo sus pies. El gran general griego Jenofonte, en el siglo IV o antes de Cristo, condujo a 10.000 de sus guerreros más allá de las ruinas de Nínive y ni siquiera comprendió lo que eran. Solo vio gigantescas colinas erosionadas junto al río Tigris. El imperio no solo cayó, fue borrado. Eliminado de la memoria humana con la misma precisión con que sus propios escribas tacharon los nombres de los dioses vencidos. Los vencedores reescribieron la historia, dejando tras de sí únicamente la imagen de un monstruo sanguinario. Pero la arcilla recuerda, la piedra espera. A mediados del siglo XIX llegaron a Mesopotamia personas con una visión diferente, diplomáticos y aventureros europeos, impulsados por la sed de gloria y las profecías bíblicas. El francés Paul-Émile Botta comenzó a excavar en la colina de Jorsabad, y un día sus trabajadores gritaron. La pala encontró algo más que una simple piedra. Desde las profundidades de la tierra, tras 2 milenios y medio de oscuridad, los ojos de un toro shedo alado, el colosal guardián del palacio de Sargón II, los observaron. El mundo entero quedó atónito. No se trataba de mitos, no eran relatos de textos antiguos. Asiria era real. Tras Botta llegó el británico Austen Henry Layard. Excavó en la colina de Nimrud y luego en Nínive, y de entre el polvo secular, los palacios resurgieron. Salones decorados con paneles de alabastro representaban a reyes asirios cazando leones, asediando ciudades y llevando cautivos a la ejecución. La historia contada por los propios asirios era aún más brutal y majestuosa de lo que sus enemigos habían imaginado. Pero el mayor tesoro no se halló en piedra. Cuando los hombres de Layard excavaron las salas del palacio de Nínive, no encontraron ni oro ni joyas. Encontraron miles y miles de tablillas de arcilla rotas, las mismas que habían sobrevivido a los incendios del 612 a.C. Era la biblioteca de Asurbanipal. 25.000 fragmentos de textos cuneiformes, y cuando eruditos como Henry Rawlinson descifraron el código de la escritura antigua, los fantasmas de Asiria hablaron. Su voz resonó en el mundo. Sí, hablaron de guerra, tributo y ejecuciones, pero también hablaron de otras cosas. Nos contaron la historia de Gilgamesh, su búsqueda de la inmortalidad. Nos legaron tratados médicos,
diarios astronómicos donde registraron los movimientos de los planetas con una precisión asombrosa. Conservaron leyes, diccionarios, ejercicios escolares, cartas de mercaderes e incluso quejas sobre vecinos ruidosos. Lo que vimos no fue solo una máquina de matar, sino una civilización sumamente compleja. Una civilización de burócratas, científicos, ingenieros y poetas. Asurbanipal, a quien conocíamos como un conquistador despiadado, también emergió como un rey intelectual, orgulloso de su capacidad para leer textos complejos y resolver problemas matemáticos. ¿Cómo conciliar estas dos imágenes, la de un constructor de bibliotecas y la de un hombre que se jactaba de montañas de cabezas cortadas? Esta paradoja encierra el verdadero legado de Asiria. Creó el primer prototipo de un verdadero imperio en la historia. No solo un conglomerado de ciudades conquistadas, sino un único organismo, conectado por una red de caminos, gobernado desde un centro único, con un sistema de gobierno unificado y un ejército que se convirtió en modelo para todos los conquistadores posteriores. Los persas, los macedonios, los romanos, todos, consciente o inconscientemente, aprendieron de los asirios. Adoptaron la idea de provincias gobernadas por gobernadores. Comprendieron la eficacia de la guerra psicológica, cuando los rumores de su crueldad se propagan por delante del ejército y las ciudades se rinden sin luchar. Asiria escribió un manual sangriento pero eficaz sobre cómo crear y mantener un imperio. Pero el legado de Asiria es mucho más que piedras y arcilla enterradas en el desierto. Perdura, reside en su gente. Los asirios modernos, un pueblo cristiano que habla dialectos del arameo, la misma lengua que se convirtió en la lengua franca del imperio asirio tardío, se consideran descendientes directos de esta antigua civilización. Para ellos, Asur y Nínive son más que simples yacimientos arqueológicos, son su patria perdida, parte de su identidad a la que se aferran a través de siglos de persecución. Su historia es un eco trágico de la de sus ancestros, una historia de supervivencia contra todo pronóstico. Así pues, en el siglo XXI, el mundo contempló con horror cómo las sombras del pasado cobraban vida de la forma más monstruosa. Los fanáticos que habían proclamado un nuevo califato en las mismas tierras arrasaron con mazos y excavadoras los toros alados de Nimrud y las murallas de Nínive. Volaron por los aires lo que el tiempo había perdonado. Era como si los antiguos enemigos de Asiria hubieran resurgido de las cenizas para terminar lo que habían comenzado y borrar incluso la memoria del imperio. Este acto de vandalismo fue un amargo recordatorio de que la lucha por el pasado nunca termina. ¿Qué queda pues de Asiria? Ruinas que aún podrían ser destruidas, tablillas que aún plantean preguntas incómodas sobre la naturaleza del poder y la civilización. La idea de imperio perdura, eficaz, despiadado y omnipresente. Y un pueblo que porta ese antiguo nombre a través de las tormentas de la historia moderna. El imperio se ha desmoronado hasta convertirse en polvo, pero de ese polvo, a través de los milenios, nos llegan susurros de poder, de conocimiento, de crueldad y de la fragilidad de todo lo que parece eterno. Solo podemos escuchar.